Primero, buenas tardes, noche, ya está medio oscuro, y agradecerles a todos por estar acá con nosotros. Mi nombre es Lorna Cortés, yo soy psicóloga y doctora en psicología organizacional. Actualmente dirijo el máster en psicología de las organizaciones en la Adolfo Ibáñez, y tenemos ya una historia con First Job. Hemos hecho algunas cosas antes, como el People Management Summit, que el año pasado no pudimos hacerlo por circunstancias obvias, y este año estamos viendo ahí estrategias para poder llegar con temas de gestión de personas a distintas personas que les interesen estos temas. Entonces, en este cometido se nos ocurrió hacer este ciclo de charlas, donde vamos a estar hablando de temas relevantes en términos de gestión de personas, y sobre todo en este contexto de pandemia. Ha sido un contexto bien complejo para las organizaciones. Las áreas de gestión de personas están absolutamente sobrepasadas con la cantidad de trabajo que tienen, y cualquier herramienta que podamos encontrar y facilitarles, yo creo que es un tremendo aporte. Y en ese sentido, hoy día estamos sentados acá, ¿verdad?, con Mario, con Cristóbal, para hablar sobre el futuro del trabajo, la evolución laboral, upskilling y reskilling. Mario Mora, que muchos de ustedes probablemente lo conocen, es CEO y fundador de First Job, es ingeniero comercial de la Federico Santa María, y tiene su empresa First Job desde el 2012. Y también nos acompaña Cristóbal Rojas, que es Recruiting Team Lead de Accenture, también psicólogo de la Universidad Central, y lleva aproximadamente 3 años en Accenture. Hoy día vamos a hablar, ¿verdad?, de este tema. Va a presentar Mario, luego va a presentar Cristóbal, van a ser 15 minutos aproximadamente cada uno, y la idea es que vayan dejando sus preguntas en el chat que está al lado. Yo voy recogiendo las preguntas, y luego de las presentaciones vamos a entregarle las preguntas a los expositores para que podamos generar una discusión respecto a estos temas. Entonces vamos a partir con Mario, y justo se nos cayó Mario. Hola, ¿qué tal? Mario, vuelve. Saludo a todos. Ahí está Mario, yo lo veo. Ya, buenísimo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Así que, sí, todo tuyo, Mario. Se quedó un poco pegado, así que me perdí mi autopresentación, pero supongo que ya está ok. Ya le agradezco a todos por estar. Tuvimos gran convocatoria. Como dijo Lorna, mi nombre es Mario Mora, yo soy CEO fundador de First Job, y hoy día les voy a comentar un poco cuál es nuestra visión sobre los temas de futuros del trabajo, desde la mirada que tenemos nosotros como un solucionador y un apoyo a lo que es el área de talento. ¿De qué se va a tratar mi presentación? Básicamente les voy a contar muy rápido de qué hacemos en First Job, cómo se están adaptando las áreas de recursos humanos a lo que nosotros llamamos el futuro del talento, y cuáles son las implicaciones del futuro del trabajo en los conceptos de upskilling y reskilling. Sobre nosotros, somos una empresa, como decía Lorna, que ya tiene 8 años. Actualmente tenemos clientes en más de 13 países de Latinoamérica, y trabajamos con más de 300 empresas de diferentes tamaños. Nuestros focos son grandes empresas. ¿Cuál es nuestra misión? Nosotros comenzamos como una plataforma de empleo, pero nos mutamos a una empresa orientada a temas de People Analytics, se podría decir, para otorgar data valiosa a las áreas de recursos humanos para que puedan tomar mejores decisiones, puedan mejorar el match entre los postulantes, puedan reducir los costos de contratación y mejorar su marca empleadora. Tenemos diferentes soluciones. Les dejo ahí un detalle de Employer for Youth, que es un estudio que voy a hablar brevemente de las mejores empresas para jóvenes. Está su web, súper interesante también para quienes están en el MPO, puedan conocer sus resultados. First Job, que quizás muchos de ustedes lo han ocupado para buscar una práctica, un primer trabajo. Soluciones como HyperJob, que están orientadas a la automatización de los procesos de selección, y soluciones de Employer Branding. Con respecto específicamente a lo que nosotros llamamos futuro del talento, hoy día nosotros nos estamos cuestionando qué es un primer trabajo, qué significa un primer trabajo. Desde nuestra creación como empresa siempre nos mutamos a unir, a apoyar a los jóvenes que salían de la universidad o del instituto a encontrar a su primer trabajo, una práctica, una primera oportunidad laboral. Pero probablemente este concepto cambie,
y cambie porque va a haber personas que quizás cambien de carrera, personas, no sé, ligadas al área de salud o al área de literatura, que quieren estudiar programación o que quieren estudiar economía o quieren estudiar negocio y que estudian a través de bootcamp, ya sean offline o online, y que por lo tanto ese primer trabajo es un primer trabajo de una persona con experiencia, pero un primer trabajo en el área. ¿Qué ocurre también dentro del concepto de un primer trabajo de personas que tienen hoy día experiencia o tienen un trabajo, pero necesitan reacomodar sus habilidades en un proceso de digitalización que puede estar teniendo su empresa? Entonces, específicamente si nosotros vamos a los datos, que es como nosotros trabajamos en First Job, este es el ranking de EFI Chile de mejores empresas para jóvenes profesionales. Como pueden ver, liderado fuertemente por empresas de tecnología, también diferentes rubros, pero como esta empresa de tecnología, como Uberbit, Compara Online, como Yapo.cl, están cambiando un poco la manera en cómo se hace esta gestión de jóvenes. Y si vamos a Colombia, adicionalmente acá Accenture, que también está participando hoy día en este webinar, también vemos empresas de tecnología liderando estos procesos. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hoy día algunas empresas se están adaptando, se están moviendo y están de alguna manera más cercanas a tener un mejor procedimiento en lo que es el futuro del trabajo? Cuando nosotros tomamos los datos de EFI, estos datos son públicos, los pueden ver todos en la web que es www.efi.global. Cuando les preguntamos si nosotros estamos trabajando en una empresa latinoamericana, multilatina o multinacional, vamos a tener realidades de nuestra organización en diferentes países. Una de las cosas de los resultados que nos da EFI, por ejemplo, a través de esta slide, es cuál es el canal de reclutamiento a través de que los jóvenes llegan a su trabajo, cuál es el canal más efectivo. Como podemos ver casi transversalmente en todos los países, el referidos toma el primer lugar, toma la primera importancia. Si nosotros estuviéramos en una organización diríamos, ok, los jóvenes en Latinoamérica más o menos son parecidos, ¿cierto? Los jóvenes entre 18 y 35 años son parecidos. Pero cuando vemos otros resultados de EFI, que es por qué los jóvenes eligen una empresa, podemos ver acá la diferencia que existen de estos atributos por países. Por ejemplo, en el caso de todo, el aprendizaje y desarrollo es lo más importante, pero como podemos ver, la estabilidad laboral para países como Chile, Colombia y México es el segundo atributo más importante. Y, por ejemplo, en México, los beneficios es el tercer atributo más importante. Estas particularidades que tenemos de los jóvenes, ¿cierto? Quizás nosotros, al ser latinoamericanos, creemos que somos muy parecidos, nos van dando indicios de cómo las organizaciones tienen que adecuarse a estos nuevos desafíos, ¿no? Nuevos desafíos, por ejemplo, de en cuánto estos jóvenes quieren asumir un nuevo trabajo. Acá podemos ver que también tenemos ciertas diferencias, pero más o menos es parecido. En el caso de Perú, un país donde se escapa más que al año, estos jóvenes, el 31% quiere cambiarse de trabajo. De nuevo, tenemos particularidades que son similares en Latinoamérica, hacemos los datos, pero tenemos también unas que somos muy diferentes y dependen mucho de las particularidades, de la idiosincrasia que tienen cada uno de estos países. Y este es lo que nosotros llamamos el futuro del talento del primer trabajo. Y este futuro del talento tiene consigo una evolución del área de talento en las empresas. Las áreas de reclutamiento y selección, o las áreas de DO, las áreas de recursos humanos en general. Específicamente, hoy día las áreas de talento van a estar mucho más centradas en datos. Lo que hablamos de temas de People Analytics, por ejemplo. También podemos ver una ultra especialización de cargo. Ya los cargos se vuelven más difíciles, hay nuevas vacantes, hay nuevas áreas. Y también existe un proceso en donde la transformación digital en la empresa tiene un proceso de transformación cultural dada las nuevas generaciones que están entrando en la organización.
La información, el webinar también se los vamos a enviar, les vamos a enviar las presentaciones y también van a estar en nuestra web, ya están en nuestra web por si lo quieren ver. Con respecto a esta área de talento, esta evolución hace que las áreas tengan nuevos cargos. Hay personas que hoy día son encargadas de employer branding o de marca empleadora, de cómo es el impacto de los jóvenes en la organización y cómo podemos atraer a mejor talento, cómo podemos retener al talento. Están los cargos de reclutadores de campus, o sea, personas que su foco es reclutar a los jóvenes recién salidos de la universidad, profesionales de recursos humanos que se enfocan en People Analytics, profesionales de recursos humanos que se enfocan en reclutar talento de ahí, o algunos profesionales de recursos humanos que se dedican a implementar proyectos tecnológicos. Son como cargos que nosotros estamos viendo que hace 7 años atrás, 8 años atrás no existían en las organizaciones. Y tal como no existían esos cargos, tampoco existían algunas profesiones o algunas tareas. Dentro de esas profesiones o tareas podemos ver todo lo relacionado con el mundo del share economy, economía colaborativa. Ejemplo de Rappi, ¿cierto? Pero Uber, Airbnb, entre otras cosas, generan un espacio de oportunidades laborales en personas que usualmente no tenían otra opción. Es un trabajo, es una opción de remuneración, son opciones de ingreso sin necesidad de postular a una vacante, sino que simplemente utilizando el tiempo o utilizando alguna de los activos que pueda tener alguna organización. Este futuro del talento o esta evolución dentro del área de talento conlleva o va en paralelo a la evolución del trabajo, ¿cierto? Lo que llamamos nosotros futuro del trabajo. Ahora, ¿qué es el futuro del trabajo? A nosotros nos gusta mucho esta definición, que es una mezcla de varias instituciones, que la Organización Internacional del Trabajo, el OCDE, y el Foro Económico Mundial. Es un concepto, o sea, el futuro del trabajo es el concepto que se utiliza para medir o para describir cuáles son las consecuencias de las grandes tendencias tecnológicas como la inteligencia artificial, machine learning, Internet de las cosas, hiperconectividad y los efectos que pueden tener estas tecnologías en los trabajos existentes, los trabajos por existir y cómo cambian de alguna manera la matriz que existe en los países, la matriz que existe de colaboradores, ¿cierto? Y con ello, cómo las habilidades que se necesitan, las personas que hoy día están estudiando o quienes hoy día tienen un trabajo, cómo estas habilidades cambian. Cuando hablamos de futuro del trabajo, nos damos cuenta que en la actualidad existen cambios que son constantes y acelerados. Como muchos de ustedes pueden ver, hace 10 años no existían empleos como desarrolladores de aplicaciones, como personas encargadas como community manager, por ejemplo, o quizá shopper de Corner Shop o shopper de otras aplicaciones. En muy pocos años se han creado diferentes empleos que no existían. Y por otro lado, hoy la situación COVID está acelerando fuertemente los procesos de transformación digital en las organizaciones. Estamos creando oficinas online, estamos creando interacciones entre los colaboradores y sus stakeholders que ya no son dentro de la oficina. Una de las cosas positivas que tiene que ver el futuro del trabajo es que permite mejorar ciertas situaciones que tienen que ver con brechas de género, o sea, las oportunidades de nuevo empleo pueden ser para mujeres quizás que hoy día, dada la rigidez laboral, dada la rigidez del mundo laboral en algunos países, puedan acceder a tener un empleo. Y por otro lado, a quizás sectores que hoy día son personas sin educación o personas quizás de tercera edad que quieren seguir trabajando y que estas opciones de generación de empleo o estas nuevas habilidades les va a permitir.
¿Cuáles son las áreas donde la OIT fija y dice, ok, acá van a haber muchas oportunidades y los procesos de transformación más grandes dentro del futuro del trabajo? Tiene que ver con 6 áreas. La primera, con empleos verdes. Todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, con medio ambiente. Después la economía del cuidado, no solamente para niños, sino también para tercera edad. La Gig Economy o Share Economy, que tiene que ver, como ejemplo que hablábamos anteriormente, de Rappi, de Uber. La economía rural, las personas, como lo podemos ver ahora, que se pueden trabajar online, quizás van a ir, se van a desplazar ya no a ciudades, van a volver a otras localidades donde se vaya transformando también los aspectos culturales que puedan tener. Y las cadenas mundiales de suministro, o sea, todo el sistema de supply chain va a cambiar porque las personas van a comprar más online y por lo tanto van a necesitar generar un envío que sea más rápido, un envío que sea más económico. Y por otro lado, la digitalización, ¿cierto? Toda la automatización de trabajo, que lo describen como la era de los robots, van a tener quizá ya las personas que son operarios en una empresa, ya van a ser quizás las personas que van a dar soporte a ciertos robots o que van a operar estos robots. Este concepto futuro del trabajo transforma lo que nosotros usualmente en la organización llamamos capacitación o formación. Y un concepto que a nosotros nos gusta mucho que se llama el lifelong learning, o sea, cómo hacemos el aprendizaje continuo, los procesos de aprendizaje durante todo el ciclo de vida laboral que vamos a tener, incluso se dice después de jubilarnos. Y acá hay 2 conceptos en los cuales también Cristóbal va a profundizar en breves minutos, que tienen que ver con el concepto de reskilling y de upskilling. El concepto de reskilling tiene que ver con la adquisición de competencias digitales en mis colaboradores, mis trabajadores, como cómo yo me transformo laboralmente dada esta adquisición de competencias para hacer otra cosa. Como yo quizás soy, no sé, una recepcionista en un lugar y hago un curso de programación y me dedico a ser programador en los próximos años. Y el concepto de upskilling tiene que ver con la formación en materias o en temas que permiten un mejor desempeño, o sea, que están full alineadas a lo que necesita la organización. Nosotros nos gusta llamarlo también concepto de capacitación acelerada, orientada a lo que la organización necesita para ser más eficiente. Vamos a hablar de 2 ejemplos que hoy día podemos ver. El primero es el concepto de reskilling. Muchos han visto que Casa Idea, ¿cierto?, generó un e-commerce hace poco tiempo. Esto desconozco la interna de Casa Ideas, pero probablemente hoy día la mayoría de los retail que no pueden atender en físico, que no pueden atender de la manera tradicional, necesitan que ese vendedor ya sea un vendedor online. O sea, cuando uno compra online, nadie te está vendiendo, uno compra a través de clic. ¿Dónde ese vendedor se puede transformar? ¿Dónde puede hacer un proceso de reskilling? En el servicio al cliente. El vendedor nuevo del e-commerce no es la atención pre-compra, es la atención post-compra. Entonces yo puedo transformar a todos mis vendedores de tienda en asesores de Customer Success para que trabajen en mi e-commerce, o puedo transformarlos en personas que se dedican a los procesos de supply chain, de fulfillment dentro de los procesos del e-commerce. Aquí hay un ejemplo de reskilling que la mayoría de el retail tiene que transformarse. Dentro del concepto de upskilling, un ejemplo que nosotros destacamos es lo que está haciendo la ciudad de Medellín con su programa Medellín Digital Talent. Dada la falta de talento digital en la ciudad y que ellos se quieren convertir en una ciudad 4.0, están dando becas gratuitas para que cualquier joven, incluso el que esté en el colegio, genere un diploma y genere cursos de capacitación, tanto es desarrollador de aplicaciones como
programación frontend o programación backend, según las necesidades que va teniendo un poco las empresas que están asociadas a esto. Asegurando también no solamente el proceso de formación, sino de colocación laboral en las empresas que participan de esto. ¿Por qué es importante este ejemplo en Medellín? Porque a nivel de Latinoamérica tenemos más de 300.000 profesionales que faltan. Tenemos un déficit de más de 300.000 profesionales del área digital. La mayor parte del proceso de transformación de futuro del trabajo tiene que ver en poder resolver estos desafíos que vienen hace muchos años dentro de la situación de cada país, de las necesidades digitales, de las necesidades logísticas, pero que estos procesos asociados al futuro del trabajo pueden resolver. Medellín, con este ejemplo de upskilling, de capacitación dirigida, quiere resolver a nivel ciudad la falta de profesionales digitales. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles van a ser los desafíos en tu organización para quienes están trabajando o en tu próxima organización para quienes hoy día se encuentran en el MPO y son estudiantes? Van a ser desafíos que tienen que ver con la transformación de mi fuerza laboral en otras habilidades dada la digitalización que está teniendo la empresa, o van a ser desafíos que tienen que ver con upskilling, con la búsqueda de profesionales que hoy día el mercado no está dando, que el mercado universitario no está otorgando. Esa ha sido mi presentación, así que felices después al final de la presentación de Cristóbal de responder sus preguntas. Muchas gracias. Alfredo dice que no le mandaste su saludo, Mario. No lo vi. Hola, bueno, me presento, mi nombre es Cristóbal Rojas, soy el líder del área de reclutamiento en Accenture. Soy psicólogo también de formación, llevo aproximadamente más de 10 años trabajando en áreas de recursos humanos, específicamente en área de reclutamiento, pero también por un paso en el área de desarrollo organizacional. Y hoy día les voy a hablar de un estudio que recientemente sacó Accenture. Accenture, si no lo conocen, es una consultora multinacional que tiene que ver con, ayuda a la empresa en su proceso de digitalización, con todo lo que implica en términos de los procesos, la operación y la tecnología necesaria y las áreas de innovación necesarias para que esto se ejecute. Les voy a compartir un video, esperemos que esto funcione bien. El mundo avanza cada vez más rápido. Nuevas tecnologías nos sorprenden cada día, transformando una y otra vez la forma en que vivimos y trabajamos, actualizándonos, desafiándonos, dudando de nuestras capacidades. ¿Las máquinas harán nuestro trabajo? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Cuáles serán los nuevos roles que surgirán? ¿Qué habilidades debo tener para mantenerme vigente? En Chile, 13.000 millones de dólares están en juego. Como sociedad, nuestra educación, nuestras empresas. ¿Estamos preparados para lo que viene? Bueno, el futuro del trabajo es ahora. Y tal cual como lo hablaba Mario en su presentación, hoy día, bueno, y lo vamos viendo con el tema del COVID, que fue como enrostrarnos esto, cómo van cambiando y cómo la rapidez y el ritmo de estos cambios son cada vez más acelerados. Y lo que muestra este estudio que hace Accenture, que lo bueno es que lo hace con datos locales en Chile, es cómo a través de la incorporación de tecnología inteligente, que es más o menos lo que comentaba Mario, blockchain,
inteligencia artificial, machine learning, cómo esta incorporación de tecnología va a modificar los roles actuales, por ende las tareas actuales y las habilidades que se van a demandar en el futuro cercano para poder realizar esos nuevos roles. El desafío y la problemática que descubre Accenture con este estudio es que hoy día no estamos, la capacidad para producir estas nuevas habilidades que se van a demandar no va al mismo ritmo que el desarrollo de estas tecnologías. Y los centros o los institutos y las instituciones de educación superior, las universidades, los colegios y también las organizaciones no están capacitados hoy día para la formación de estas nuevas habilidades. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Y acá le pongo un parámetro económico. ¿Cuál es el riesgo de no ir a la par en esta formación de nuevas habilidades? Se habla de que Chile podría perder más de 13.000 millones de dólares en crecimiento acumulado dentro de la próxima década. Esto representa, para que se hagan una idea más o menos, el 8% del Producto Interno Bruto actual. Ahora, obviamente esto no va a impactar de la misma forma en las diferentes industrias. La industria financiera va a depender del tipo de roles de la fuerza laboral que existe, pero podemos ver, por ejemplo, cómo va a afectar en minería y cómo va a afectar a la industria financiera. Entonces, más o menos en función también de lo que hablaba Mario anteriormente, ¿cuáles van a ser los roles que van a cambiar a raíz de la incorporación y la adopción de estas tecnologías inteligentes o estas nuevas tecnologías? Acá en el estudio lo que hicieron fue, analizaron, bueno, los roles actuales, cuáles son esas tareas, y los clasificaron en función de la habilidad de los roles, los clasificaron en 10 clústeres. Entonces yo acá les voy a exponer algunos de los ejemplos, Mario también dio algunos, de cómo van a ir cambiando algunos de los roles. Por ejemplo, hablan de los roles que tienen que ver con la empatía y el soporte, en el fondo, que son todos estos roles que dan una asesoría experta a un usuario, a un cliente o algún paciente. Están, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras, los consultores, y, por ejemplo, acá hay un ejemplo que tiene que ver con los corredores de propiedades. Uno de los grandes, o de las tareas que quita más tiempo un corredor de propiedades es precisamente el ir agendando las visitas a las casas con el comprador, y cuando no son casas nuevas, o sea, son casas usadas, tienen que coordinar con el vendedor y el comprador y moverse geográficamente para ir mostrando las casas. Hoy día esto ya se está haciendo, pero cada vez va a ser más asequible el uso de realidad virtual para que el futuro comprador realmente visite y transite la casa. Por lo tanto, el tiempo que le va a ir quedando a ese corredor de propiedades lo va a utilizar en una venta que va a ser distinta, va a ser mucho más consultiva, va a estar, como dijo Mario, probablemente también pendiente de la postventa, de una cercanía distinta con ese cliente, y eso va a ir demandando habilidades que hoy día son distintas a las que tiene este rol actualmente. Otro tiene que ver con tareas o roles que demandan procesos de análisis o de información compleja. Unos son, por ejemplo, los abogados, que gastan mucho tiempo en la realización de ciertos contratos que son más o menos estándares, en desmedro de, por ejemplo, focalizarse en tareas o en casos que son más complejos. Pero acá también podemos poner como ejemplo, en el tema de las áreas de recursos humanos. Por ejemplo, en mi área, que es el área de selección, ya vemos muy buenas iniciativas, incluso locales, chilenas, en donde a través de inteligencia artificial y de machine learning, un robot puede ir constantemente leyendo currículum y haciendo filtro en función de una preconfiguración, y lo hace 24/7 y probablemente con mayor grado de exactitud que lo puede hacer una persona o un recruiter. Ahora, ¿quiere decir que ese trabajo del recruiter se va a eliminar? Probablemente no. Nosotros vamos a agarrar mucha mayor importancia en la asesoría y en la consultoría que podemos tener, por ejemplo, para identificar y seleccionar cuál es el que hace mejor fit con la cultura. Probablemente a un robot le va a ser muy difícil entender cuál es la cultura de una empresa para poder configurarlo. Entonces, efectivamente van a ir cambiando los roles y con eso van a ir cambiando nuevas habilidades. Otro ejemplo son los mecánicos, y sobre todo los mecánicos de maquinaria importante para la productividad de cierta industria. Por ejemplo, los camiones en la minería o las grandes grúas
en donde antiguamente lo que se hacía era que era una mantención diaria, porque no pueden fallar, porque afecta mucho la productividad y eso afecta mucho, obviamente, en términos comerciales. Hoy día, a través de dispositivos, de Big Data, etcétera, se pueden predecir las fallas y lo que hace el mecánico ya es una reemplazo, una mantención preventiva y empieza a tener un rol quizás en la incorporación de nuevos repuestos, en el ahorro, que implica que la máquina no quede parada a cierto tiempo, etcétera. Acá espero que se vea bien en la lámina. De todas maneras, el estudio completo está en la página de Accenture, accenture.com, y lo pueden traer bastante más información. Yo acá hago un resumen. Acá está una gráfica que agrupa estos 10 tipos de roles y cuáles de estas, de las tareas actuales son susceptibles de ser o automatizadas o potenciadas por la introducción de alguna tecnología inteligente. Y lo que se dice es que el 51% podría ser potenciada de las tareas actuales en Chile y el 38% podría ser automatizado. O sea, estamos hablando de casi el 90% de las ocupaciones actuales, de las tareas actuales, pueden ser o automatizadas o potenciadas por la incorporación de tecnologías nuevas. Ahora, la clásica pregunta, y acá viene la fantasía que más o menos mostraba el video y que la podemos ver incluso en Terminator, es que si las máquinas nos van a reemplazar y finalmente van a hacer nuestro trabajo. Y muy en la línea de lo que planteaba Mario, es que efectivamente lo que se va a hacer, la pregunta no es qué roles se van a eliminar. Lo que plantea Accenture es que probablemente es qué roles se van a reconfigurar y cómo se van a reconfigurar esos roles. Sin duda que van a haber cierto tipo de tareas y de roles que se van a disminuir, pero también van a haber muchos otros que se van a crear. Mario ahí contó algunos, yo acá les voy a contar otros, y van a haber otros mayores que se van a reconfigurar y que van a ser distintos. Acá ponemos algunos ejemplos, por ejemplo, en minería, lo que hablábamos de las personas que manejan estos grandes camiones, hoy día ya cada vez más los operadores de maquinaria pesada, en el fondo se van a poder automatizar, pero se habla que de aquí al 2028 se van a necesitar por lo menos 4.000 personas en temas de programación, en temas de ingenieros químicos y programadores que de alguna manera van a tener que ir configurando este tipo de robot y ir enseñándole al robot para que vaya operando. En el comercio, ahí lo planteó a través del ejemplo de Casa Ideas, Mario. Efectivamente, el rol del cajero, el rol de la persona del reponedor o la persona que va cambiando los precios, ese rol probablemente va a disminuir o se va a migrar a otro tipo, con el espacio de tiempo que le va a quedar, va a ir migrando a otro tipo de asesoría. Hoy día, y no es muy, en un futuro bastante cercano, las personas van a entrar a una tienda física del retail y va a ir agarrando las cosas, finalmente se va a ir y se va a hacer el descuento automático en la cuenta corriente o en la tarjeta de crédito, no hay alguien que le esté cobrando. El rol del vendedor va a ser un rol mucho más consultivo y vamos a tener mucha más información de quién es ese cliente que va entrando, por lo tanto, el trato va a ser mucho más individualizado y eso demanda habilidades que son distintas, por ejemplo, a análisis o a gestión del tiempo. Hoy día vamos a necesitar otro tipo de habilidades. Ahora, esta es la pregunta del millón, básicamente, y nosotros ustedes que están estudiando psicología, que probablemente se van a incorporar o si ya están trabajando en áreas de recursos humanos, es cuáles van a ser estas habilidades que van a demandar y cómo las vamos a gestionar, cómo las vamos a medir, cómo las vamos a capacitar, cómo las vamos a desarrollar en cada una de las organizaciones en que nos desempeñemos. Les voy a mostrar otro videito que es bastante gráfico. Vamos a ver si se carga. Ahí se cargó. Oh, no me la sé. Ir a abrazarlo para preguntarle qué le pasó y intentar ayudar un poco.
Buenísimo. Bueno, el video, de alguna manera media lúdica, trata de mostrar que efectivamente y afortunadamente las habilidades que más se van a demandar no tienen que ver necesariamente con habilidades técnicas. Muchas veces la pregunta que nosotros hacemos, y está bien en cada una de nuestras áreas, es ¿qué tareas podemos automatizar? Y lo que nos están diciendo los estudios es que efectivamente el valor del humano va a ser mayor en aquellas actividades que no se pueden automatizar. ¿Y cuáles son esas habilidades que no se pueden automatizar? Las que son inminentemente humanas. Y van a ser habilidades que tienen que ver con la interacción. Ya mostramos que probablemente las tareas administrativas, algunas tareas individuales, son las más fáciles y las que están más susceptibles de ser automatizadas. Las que probablemente no y que van a ser más demandadas van a ser todas aquellas habilidades que tienen que ver con un entorno social. ¿Y cuáles son estas que plantea el estudio? Hay algunas que ya se vienen desarrollando, pero tienen un sabor distinto, una orientación distinta. La primera tiene que ver con el razonamiento complejo. Esto es una variable que ya se habla actualmente en la organización, incluso que se trata de medir. Existen algunos tests que tratan de medir el razonamiento deductivo, el inductivo, pero lo que se habla acá básicamente es la habilidad, y el COVID es otro ejemplo, de cómo las personas son capaces de adaptarse a contextos altamente cambiantes y que cada vez cambian de forma más acelerada. Hoy día, a través del COVID, muchas empresas nunca habían hecho home office. Muchas personas piensen en sus abuelos, incluso en sus papás, que le encantaba ir a un banco y hacer la fila y hablar con el cajero, y hoy día se han imposibilitado, y hoy día conocen lo que es el home banking, y quizás muchos de ellos les quedó gustando, y una vez que volvamos a esta nueva normalidad o que volvamos a que abran las sucursales, no van a ir. Y eso cambió la forma de funcionar. Y las personas que venden, los ejecutivos, la persona que hace la estrategia, va a tener que adaptarse a esas nuevas variables. Y lo otro que es tremendamente importante, que por ahí también lo comentó Mario, tiene que ver con el aprendizaje continuo. Eso es algo que va a cambiar y que ya está cambiando. Antiguamente, uno se conformaba con sacar el cartón, titularse. Después empezó a estar más de moda los magíster. Algunos sacaron incluso doctorado. Pero hoy día lo que vemos es que el aprendizaje va a tener que ser constante en todo, no solo en las personas que estén ligadas al mundo de la tecnología. Siempre es tan dinámico y es tan rápido lo que se van produciendo, la generación de conocimientos, las nuevas herramientas, que el aprendizaje va a tener que ser constantemente, y va a tener que ser un aprendizaje que no se va a canalizar por los mecanismos regulares que antiguamente nosotros hacíamos, que era una universidad, una educación. Hoy día está lleno de cursos online y de metodologías distintas de aprender también. Los famosos bootcamp, design thinking, que van desafiándonos y nos van abriendo una posibilidad de estar constantemente aprendiendo. ¿Qué otro tipo de habilidad? La creatividad, esta también es otra que se venía hablando, pero quizás siempre ligada o relacionada como a departamentos de marketing, diseñadores, las áreas de innovación de ciertas empresas, y la verdad es que hoy día esto va a ser un must para cualquier área, cross industria, cross empresa. Algunos ejemplos, por ejemplo, tienen que ver con lo que por ahí comentó también Mario con el tema de Rappi, o no sé, imagínense un gerente de retail que basaba su estrategia comercial en la presencia que puede tener a través de sucursales físicas en todo, o de supermercados en todo su territorio. Y de repente aparece el retail online, aparece un Amazon. ¿Cómo voy cambiando? ¿Cómo voy manteniendo un flujo de ideas y este pensamiento divergente para poder mantenerme sustentable en el tiempo? No sé, por ahí hablaron de estos empleos verdes en la construcción. Cada vez más se van a demandar que los materiales utilizados para la construcción sean amigables con el medio ambiente, que se ocupe menos energía. Por lo tanto, el constructor civil hoy día también va a tener que incorporar eso. Nosotros, desde el área de recursos humanos, ¿cómo hacemos que los trainings vayan incorporando mayores herramientas? ¿Cómo hacemos para transmitir la cultura de una manera distinta? ¿Cómo hacemos para atraer talento? Que por ahí también lo comentaron, con estrategias de employer branding, cómo seducimos de mejor forma. Entonces, esto va a atravesar, la verdad es que todos los campos y áreas de la empresa. La otra que se plantea es la negociación, pero no es una negociación ya más instrumental o tan mercantilizada, sino que tiene que ver con
la escucha activa, los roles se van a volver más consultivos, se van a dejar esta tarea administrativa y lo que se va a hacer es que van a estar más cercanos, van a tener espacio para una cercanía. Es lo que vimos con los ejemplos, este vendedor de Casa Idea, que hoy día va a estar haciéndose cargo de otro tipo de acciones. Ese trabajador necesita incorporar y desarrollar otro tipo de habilidad. Hoy día va a estar mucho más cerca del cliente, va a tener información para asesorarlo de una manera distinta, va a tener que aplicar la escucha activa, la percepción social, cómo entiendo y de alguna manera me hago una idea de esta persona y yo también transmito una imagen y los juicios son más reales. Así que van a haber un montón de cargos en que se van a cambiar y todos los cargos en general van a tener que persuadir y van a tener que estar más cercanos de su usuario o cliente. Y después viene una que podría ser media obvia o redundante incluso desde la psicología, porque nosotros nos enseñan que obviamente cualquier percepción es sensorial y está dada por una estimulación a un neurotransmisor o por una estimulación a un sentido. Pero lo que dice acá Accenture es que cada vez más vamos a estar expuestos a actividades que impliquen el uso de los 5 sentidos en el mismo momento. Y ahí tenemos, por ejemplo, los simuladores, en donde lo que se está haciendo es tratar de que la persona vea y escuche, e incluso ahora están estas tecnologías hápticas que lo que hacen es simular el tacto o tratar de estimular el tacto a través de algún simulador, por ejemplo. Entonces, ¿y qué es lo que va a demandar eso? Es la lectura del contexto, que es algo que las máquinas también hoy no pueden hacer. En el fondo es incorporar información de todos los sentidos para leer de mejor forma el contexto. Nosotros y el ser humano con la ayuda de la tecnología y de la automatización de ciertas tareas va a poder tener tiempo de hacer un análisis a un nivel mayor y de poder incorporar y leer las variables del entorno de una mejor forma. Ahora, el tema está en que este tipo de habilidades está demostrado que se aprenden de forma empírica, aprendizaje empírico, y que se ancla el conocimiento de mejor forma cuando este aprendizaje está expuesto a la ejecución, a la práctica. Entonces, lo que empieza a ocurrir acá es que este tipo de habilidades se demora más, porque es ante la exposición por largo tiempo de la ejecución. Y el desafío que hoy día nosotros tenemos, ¿cómo lo hacemos en el fondo? ¿Qué podemos hacer para empezar a desarrollar este tipo de habilidades en nuestros trabajadores, en los estudiantes, en los futuros egresados? Entonces, acá, en un resumen, les voy a exponer lo que sugiere Accenture a través de una recopilación de estudios que lo plantean 3 pasos. El primero es acelerar el aprendizaje basado en la experiencia. El aprendizaje empírico tiene 3 cosas que son muy importantes. Es inmersivo, es emocional y es práctico. Y ahí ustedes le habrán pasado de lo que produce a nivel de activación cerebral, cómo se ancla el conocimiento cuando es a través de la práctica y la ejecución. ¿Qué ejemplos tenemos hoy día de este tipo de cosas? Bueno, yo ya les comenté uno que tiene que ver con la simulación, los pilotos de aviones. Cada vez tienen estos simuladores que se acercan cada vez más a la realidad a través de realidad virtual, realidad aumentada, etc. Hay una iniciativa que quizás la han escuchado, que tiene que en la industria de la educación, que se llama Brainy, que es chilena, que es a través de Machine Learning y de inteligencia artificial, está orientada a un grupo de entre 10 y 12 años de estudiantes para poder hacerle preguntas a esta máquina y la máquina responder tomando en cuenta el conocimiento y el contexto de la persona para poder responderle lo más atingente posible a ese conocimiento y hablarle no en conocimientos muy técnicos para que le haga sentido el aprendizaje a la persona. La verdad es que, y un ejemplo más corporativo que nosotros tenemos es las pasantías, las prácticas profesionales. Las prácticas profesionales a nivel mundial cada vez se están tratando de hacer antes y que el estudiante tenga cercanía con la ejecución futura de su profesión o oficio de manera anticipada. Entonces aquí yo creo que hay un desafío en la forma en cómo aprendemos, en esta forma que ya no sea tan pasiva, en donde hay un profesor y otra persona que escucha, sino que sea más interactiva. Lo segundo tiene que ver con que si bien es cierto, se van a ir profesionalizando, se van a formar nuevos empleos,
lo que se está planteando es que a raíz de estos mismos cambios, como van a ser tan acelerados, nosotros tenemos que sentarnos en el aprendizaje y en generar habilidades en el individuo más que en el área. Entonces nosotros decíamos, no, el médico tiene que tener cierto tipo de competencia, el ingeniero debe tener cierto tipo de competencia, el cientista antiguamente era una persona que trabajaba, o el científico era una persona que trabajaba dentro de su laboratorio, hacía sus estudios, pero que poco y nada tenía que de alguna manera comunicarlo. Hoy día esa persona tiene que persuadir, tiene que presentar su estudio, tiene que generar fondos. Entonces nosotros necesitamos que este reskilling, ¿no? Y este upskilling que hablaba Mario, se haga en el individuo. Necesitamos que el individuo sea flexible cognitivamente. Y eso sabemos que en la adultez es complicado. Entonces, ¿cómo lo vamos incorporando para que esta persona se adapte más rápidamente? Por ejemplo, a que hoy día tiene que ocupar un computador, herramientas digitales, o Teams, o Zoom, o no sé, Trello, para poder, en el fondo, gestionar su tiempo, tener conferencias. Este es un ejemplo de la realidad actual, pero así hay un montón. Entonces, ¿cómo vamos desarrollando este tipo distinto de habilidades? Nosotros lo vemos incluso en temas, por ejemplo, de los programadores, gente que sabía un lenguaje de programación que se ocupó mucho, que le fue muy bien, pero hoy día ese lenguaje está quedando. ¿Cómo lo vamos trabajando en el tiempo para que esa persona que era un buen trabajador hoy día pueda aprender otro tipo de cosas y rápidamente se pueda mantener en otro proyecto, etcétera? Y lo tercero es cómo asegurarse de las personas que son más vulnerables sean las primeras entrenadas. Efectivamente va a haber una generación y van a haber generaciones bisagras y van a haber industrias donde la automatización va a impactar de manera más fuerte y la idea es poder concentrarnos en ese tipo de personas que lo hicieron muy bien en su momento y que hoy día tenemos que entrenarlas rápidamente para poder en el fondo adaptarse a estas nuevas tecnologías. Sin duda que van a ver la mano de obra o quizás los trabajos que necesitan menos profesionalización y menos estudios son los que son más susceptibles a ser automatizados. Por lo tanto, ¿qué hacemos con esas personas y cómo los vamos haciendo reskilling o upskilling para que se puedan adaptar e incorporar este tipo de tecnologías? La pregunta es esta, ¿y tú estás preparado para los cambios que se vienen? Y esa se la dejo a cada uno de ustedes para ir viendo cómo aprenden, cómo me voy profesionalizando, cómo me voy adaptando y cómo voy incorporando estas nuevas habilidades. Le agradezco mucho la invitación al Adolfo Ibáñez, a First Job y bueno, abierto a las preguntas. El estudio también está en la página, como les digo. Acá hay alguna información donde pueden encontrar el estudio completo con toda la infografía. Yo agarré algunos ejemplos, pero hay bastante más información. Buenísimo, Cristóbal. Gracias por estos datos. Ahí sí, Lorna nos puede ayudar con las preguntas. Vamos a ver ahora las preguntas. Sí, de hecho han aparecido algunas preguntas en el chat bien interesantes, creo que es un tema bien contingente que da para harto, y más en el contexto del COVID, ¿verdad? Y los desafíos que estamos enfrentando todos, más allá de áreas de gestión de personas o no. Una pregunta que aparece es, ¿cómo van a mutar, creen ustedes, las áreas de selección, en particular en las organizaciones, a partir de estas tendencias del upskilling y reskilling? Si quieres parto yo, Mario, y seguís tú. Súper. La verdad es que ya están mutando y probablemente van a mutar bastante. Hay cierta tarea que es bastante tediosa y que está bien susceptible a ser automatizada, ya se está haciendo, de hecho, que es lo que le explicaba yo de todo lo que se llama el sourcing de candidatos, o sea, todo el tema de incluso la publicación, luego el filtro de los requisitos indispensables para el cargo que estamos buscando, incluso lo que llamamos el screening telefónico, se hace a través de diferentes canales, se está utilizando incluso herramientas con WhatsApp que le hacen preguntas y te las permiten rankear en función de una configuración previa. Ahora, ¿dónde va a estar el valor que probablemente va a ser muy difícil que una máquina lo pueda reemplazar? Es en la selección. Nosotros sabemos que finalmente el match entre
lo que es la empresa, más allá de que la persona sea muy hábil técnicamente. Hemos visto casos en toda la industria, incluso en el deporte, que el más talentoso no siempre rinde en la empresa. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuál es la persona idónea en función de la cultura deseada y de las microculturas que existen en función de las realidades que vive cada uno de los equipos? Es ahí donde nosotros aportamos valor. ¿Y cómo podemos asesorar al cliente interno y decirle, ¿necesitas realmente un ingeniero? ¿Necesitas 3 ingenieros? ¿O necesitas 2? ¿O necesitas un diseñador? ¿Necesitas, no sé, incorporar una persona de un perfil distinto y ver cómo se van complementando? Hoy día sí hay herramientas que te permiten tener un mapa más o menos de las habilidades que tiene tu equipo. Entonces tú puedes buscar la persona que te falta para ir potenciándolo. Pero yo creo que ahí está el valor. Desde nuestro lado, yo creo que principalmente van a haber 2 transformaciones. Una, la que decía Cristóbal, de los perfiles. O sea, el área de recursos humanos era un área que históricamente estaba liderada masivamente por psicólogos. Y yo creo que estas nuevas tendencias van a entrar a que los psicólogos hoy día trabajen con ingenieros, trabajen con personas de comunicaciones, personas diseñadores, con otras carreras, donde hoy día los procesos quizás más asociados a todo lo que tenga datos, como desarrollo organizacional, como selección incluso, se necesitan otras habilidades, no solamente las de las búsquedas, como decía Cristóbal, ¿no? Sino una habilidad más transversal de otro equipo. Yo creo que otro proceso de transformación va a ser la vista que va a tener las áreas de recursos humanos a los datos. O sea, dentro de la organización, el área que más genera datos no es venta, es recursos humanos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos transformar estos conceptos que de Business Intelligence, el área de venta, acá son People Analytics, para generar procesos de predictibilidad que puede ser, como decía Cristóbal, para selección o predictibilidad de desempeño? Entonces, hoy día yo creo que los procesos de transformación van a ir para allá. La dificultad es que hay muy pocas empresas que hoy día tienen el governance de datos para trabajar estas cosas, porque no puedo empezar a trabajarlas del día a la mañana. Como decía Cristóbal, es un trabajo que yo necesito aunar las definiciones de cómo la organización va a trabajar y cuáles son los procesos a nivel de recursos humanos que va a desarrollar. Y en ese sentido también, que aquí hay otra pregunta, que la he escuchado mucho entre gerentes de recursos humanos, el tema de que esta crisis, en particular la crisis social, ¿verdad?, de octubre del año pasado, y la crisis actual, no nos pilló muy bien parados a las áreas de gestión de personas, que nos dimos cuenta que tenemos que enfrentar una serie de desafíos para lo cual no necesariamente teníamos las capacidades instaladas y hemos tenido que ir sobre la marcha, ¿verdad?, incorporando temas. Entonces, en ese sentido, Jessica pregunta que el aumento de compras que ha ocurrido, ¿verdad?, los operadores logísticos y los grandes retailers no dan abasto con el aumento de demanda, ni con la precisión de los pedidos, ni menos con la calidad esperada del servicio postventa. ¿Cómo ven ustedes entonces qué tan real es que esto sea exitoso en Chile? Voy a comenzar yo ahora. Creo que acá tiene relación con el concepto de propósito, muy usado dentro del mundo de recursos humanos. O sea, hoy día los jóvenes buscan empresas que tengan un propósito, claro, ¿cierto?, que contribuyan. Pero cuando nosotros vamos de este propósito, quizás mucho más usado en el área de recursos humanos, o en área empresarial, vemos que la mayoría de las empresas de retail, logística, no tienen como propósito la calidad de servicio. Salvo quizás a Amazon, que es como el mayor ejemplo, o ciertas empresas destacadas que siempre salen a colación como, digamos, como que tienen bien desarrollado el concepto de servicio al cliente. Creo que los procesos de transformación, las personas que hoy día están tomando las decisiones en estas organizaciones, no están viendo cuál es el valor final que ellos le dan a sus usuarios, a sus consumidores. Cuando uno compra online, ya no me va a importar cómo me atendieron, incluso me va a importar menos la calidad del producto. O sea, hay estudios que dicen a mí la calidad del producto porque yo sé lo que estoy comprando, o sea, es un comprador más informado. Lo que me va a importar es el servicio postventa. Es si tengo una falla, me lo pueden venir a cambiar, es que me llegue lo más pronto posible y que me llegue el día
que tiene que llegar. Entonces a mí me llama mucho la atención y comparto que no estaban preparados porque no estaban fijándose en esas cosas. O sea, estamos en el año 2020, hay muchas startups, hay muchas empresas de tecnología que pueden ayudar al retail a decir que un producto va a llegar tal día, tal hora y no la ocupan. Te despachan un producto entre 9 de la mañana, 9 de la noche, sin saber tú a qué hora te va a llegar. Y creo que todos hemos tenido esos problemas. Entonces, creo que ese propósito no está siendo orientado al cliente. No son empresas cuyo propósito de verdad esté orientado a mejorar la calidad de vida de los clientes. Yo creo y nosotros lo vemos, acá lo que ocurrió fue que habían dos temas que no estaban resueltos o que pensábamos y todos, y tanto ejecutivos y todos pensábamos que iba a llegar en 4 o 5 años más. Entonces había un plan de digitalización, por ejemplo, para entregar un mejor servicio ahora, y ese plan de digitalización lo tenían proyectado en 3, 4 años y llegó el COVID y no estaban capacitadas las personas, como decía Mario, en términos de propósito, capacitación para entregar un servicio así, ni tampoco las plataformas digitales. Entonces, las páginas se caen, no estaban acostumbrados. Bueno, el mismo Internet que estamos viendo, la banda ancha no daba para que estén todas las personas conectadas con cámaras, con micrófonos, proyectando pantallas. Y entonces no había una infraestructura tecnológica porque se pensaba que esto iba a llegar después, de que podíamos hacerlo más paulatinamente. Y la verdad es que hoy día llegó por el estallido social, ahora por COVID, y se saturaron las plataformas. Perfecto. Y en esa línea también, otra pregunta que acá Rodrigo Aravena nos está preguntando, ¿cuál o cuáles creen que son los principales desafíos para las áreas de recursos humanos en torno al futuro del trabajo y potenciar la gestión del cambio, crear nuevos roles, cargos dentro del área, etcétera? Si lo miramos como en lo macro y también considerando como todos estos cambios tecnológicos que están ocurriendo, ¿cuáles creen ustedes que son esos principales desafíos? Yo creo que hay varios que ya lo hemos hablado. Hay un tema de que, como decía Mario, Recursos Humanos tiene una data gigantesca, con lo cual podría aportar mucho valor al negocio, pero hoy día no está la incorporación de esas herramientas como para poder hacer y entregar ese valor. Por ahí hay un desafío que es como elemental y en general recursos humanos siempre es la última área en digitalizarse y en tecnología y todo porque van primero las áreas comerciales. El segundo desafío que tiene que ver con nuestra área es este trabajo consultivo y cómo nosotros nos preparamos para a través del uso de datos empezar a aportar valor, cómo nos vamos acercando al negocio y vamos hablando en ese lenguaje y cómo vamos generando una organización. Yo creo que este es el desafío mayor de un aprendizaje continuo. La organización tiene que estar en constante aprendizaje porque los cambios van a ocurrir todo el rato, ya sea por un estallido social, ya sea por un COVID o por un hacker a una página. Entonces, la organización en su conjunto tiene que ser autopoyética. Tiene que empezar a aprender y no solo cierto tipo de cargo, no solo la gente que está ligada a la tecnología, sino que tiene que aprender. Ahora el desafío siempre va a ser que las personas lo quieran incorporar. El desafío siempre va a ser cultural. Yo puedo tener la mejor tecnología, puedo tener los mejores procesos, pero las personas son las que ejecutan esos procesos y que usan esas tecnologías. Entonces, esa gestión del cambio y ese acompañamiento, yo creo que va a ser el mayor desafío que vamos a tener. Gracias. Yo desde la vista de proveedor de áreas de recursos humanos, yo creo que en Latinoamérica estamos muy atrasados en cuestiones que son básicas para trabajar conceptos de transformación digital en recursos humanos. O sea, hay muy pocas personas, muy pocas organizaciones que tienen centralizados sus sistemas de postulación. No tienen Applicant Tracking System, o no tienen Human Capital Management, o los que tienen no lo ocupan, que eso es lo que es peor, ¿no? De ciertas empresas que tienen ciertos mecanismos porque no les sirve, y no les sirve, como decía Cristóbal, porque aparte de recursos humanos es el último en digitalizarse. El recurso humano usualmente es el último que le preguntan cuál sistema quiere, porque su sistema lo adquiere finanzas o lo adquiere operaciones, ¿cierto? Finalmente se suman a un sistema que muchas veces está legacy, ¿cierto? Que muchas veces está atrasado y desalineado a la necesidad. Entonces, sin un sistema de postulación único,
es la base fundamental para generar procesos de predictibilidad, para asociar el desempeño a la selección, para generar otro tipo de indicadores que no son tan básicos. Entonces, hay un estudio de Bersin que dice que el 84% de la empresa en el mundo hoy día no está en esto, no está preparada, y yo creo que el mayor desafío es que aún no han resuelto lo básico para ir más allá. Súper. Josefina Collado acá nos pregunta, siendo que hoy en día está más difícil el contacto humano y el aprendizaje que se da cara a cara, ¿qué rol comenzará a jugar el e-learning y las plataformas de aprendizaje y cómo hacer uso de estas herramientas virtuales de manera que potencien las habilidades más humanas? O sea, para mí es clave. De hecho, el desarrollo, gracias al desarrollo de la tecnología, de la neurociencia hoy día, cada vez más el e-learning y esto que decía yo de cómo poder hacer el aprendizaje más inmersivo, el e-learning lo favorece un montón. El problema es que todavía estamos un poquito atrás, todavía falta la incorporación, la plataforma que lo sustente, pero nos va a ayudar un montón. O sea, este tipo de aprendizaje, de facilidad de acceder al aprendizaje en cualquier momento, porque finalmente el trabajador tiene 9 horas, 8 horas que está trabajando, si es que no más. Entonces, ¿cómo yo puedo acceder en cualquier momento a través de pequeñas cápsulas que me estimulen la mayor cantidad de sentido, que sean lo más cercano a la realidad, a la ejecución del rol, van a ser clave? O sea, yo creo que hoy día es un momento, y así lo hay, o sea, tenemos millones de plataformas de cursos online, algunos gratuitos, algunos muy baratos, certificaciones online, o sea, para mí van a jugar un rol clave. Yo creo que adicionalmente lo que dice Cristóbal, el tema del aprendizaje online da una ventaja al aprendizaje tradicional, es que yo puedo aprender a mi propio ritmo. Si es algo que quizás me gusta, yo puedo hacer 10 cursos en una noche, o sea, tal como hago un maratón de serie, puedo hacer un maratón de cursos. No necesito estar al tiempo de semanas o meses de enseñanza que da la educación tradicional, ¿no? Y adicionalmente, yo creo que otro de los mecanismos que va a haber y que nosotros estamos viendo desde First Job es que las empresas se van a volcar a generar sus propios e-learning, sus propios e-learning para gente fuera, para poder capacitar y mejorar estos procesos, sobre todo asociados a upskilling de lo que necesitan efectivamente en la empresa. Perfecto. Guillermo pregunta, ¿será que los nuevos roles de recursos humanos estarán relacionados con el Employee Experience? Una vez que nos centremos en las personas y en darles soluciones acorde a las nuevas tecnologías y tendencias, ¿será que comenzaremos a darnos cuenta de los nuevos roles que iremos desarrollando dentro de recursos humanos para poder lograrlo? Mario. Yo creo que el proceso de Employee Experience es netamente poner un nombre, es poner un concepto, algo que se viene dando hace muchos años. Creo que acá lo peligroso es que las empresas no queman su etapa, o sea, generar un proceso de Employee Experience exitoso, y Cristóbal, de hecho, es muy conocedor de eso porque lo ha hecho en su empresa anteriormente, tiene que ver con desarrollar mi proceso de marca empleadora, o sea, sin mis atributos como empleador, yo no puedo establecer en los hitos del proceso de Employee Experience cómo yo voy a cambiar, a hacer estos momentos wow de mi colaborador, porque no van a estar asociados a mis atributos, y si no están asociados a mis atributos, no son estratégicos. Y si no son estratégicos, no están asociados al negocio. Entonces, creo que la dificultad no tiene... Alguna empresa le van a llamar Employee Experience, otras empresas quizás no lo tienen mapeado, pero acá lo importante es entender cuál es el orden lógico de las necesidades que el área de recursos humanos tiene que ser y tiene que chequear que estén listas para dar el siguiente paso. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta y efectivamente lo que se va a ir dando es que nosotros tenemos que entender que efectivamente somos áreas de servicio. Hoy día hay varias, de hecho hay áreas que están más orientadas nuevamente al tema comercial, pero se están incorporando harto en procesos de recursos humanos que tienen que ver con service design y con el journey que hace esta persona cuando recién se entera de la empresa hasta el momento en que incluso sale de la compañía. Entonces, ¿cómo vamos diseñando ese viaje que va a tener ese postulante
y luego trabajador, y cuáles son los puntos de contacto y cómo va evolucionando y cómo nosotros vamos a entregar y entender la necesidad y las particularidades de cada trabajador o de cada área, porque no son distintas, o sea, no son iguales, va a ser clave. O sea, yo creo que eso es muy importante. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, desde mi área, entender que la selección en verdad es un servicio. Nosotros lo que estamos viendo es que antiguamente la persona, la empresa seleccionaba y era una relación muy unidireccional en donde yo tenía 5 candidatos y casi que el poder de negociación lo tenía solo la empresa. Hoy día las personas te eligen y es un seducir constante, mucho más horizontal. Y eso tiene que ver a través de un servicio, desde que lee un aviso, desde que me ve en un evento, hasta que yo le estoy presentando una carta oferta y luego viene el onboarding y parte otro o continúa este viaje en el fondo. Así que sí. Ok. Gracias. Ana Florencia nos pregunta, en términos de selección, ¿consideran que los nuevos perfiles más buscados son los soft skills? Y también mezclándolo ahí con otra pregunta que aparece por ahí, ¿qué recomendaciones harían a las personas que vienen saliendo respecto a en qué formarse para salir bien capacitados para el mundo laboral hoy día en este contexto de profundo cambio que estamos viviendo? Buena pregunta, buena pregunta. La primera se me fue, la segunda era qué cosas le podemos sugerir como para ser un profesional o para acceder a nuevas ofertas. Sí, me la hago. Y la primera parte es en relación a los soft skills. Si es que creen que los perfiles están cambiando hacia buscar más soft skills en vez de los programadores o esta otra tendencia. Yo creo que siempre va a ser un mix. Hay una necesidad del negocio de contratar un cierto tipo de conocimiento, técnico digo, práctico. Desde ahí parte la necesidad del negocio, desde ahí parte la necesidad del cliente que pide, en caso de una consultora, que es un cliente que pide un recurso, desde ahí parte. Ahora, la ventaja competitiva la va a ser efectivamente qué es lo que tiene esta como llaman habilidad blanda, y va a ser mi punto diferenciador y va a ser probablemente lo que yo sí necesito, porque uno es desde que la persona tiene que saber, por ejemplo, programar en Android. Pero de ahí en más, lo que voy a necesitar es que la persona tenga componentes que hagan fit a donde yo lo necesito. Es decir, que trabaje en equipo, que no sé, que tenga esta capacidad de adaptación. Yo creo que los principales desafíos es cómo los medimos, cómo vamos midiendo de buena forma esas nuevas competencias y esas nuevas habilidades en el fondo, pero sin duda que eso, más allá que vaya reemplazando al técnico, siento que ahí es donde tú vayas a marcar una diferencia. Sí, yo creo que es fundamental en la visión que lo dijo muy bien Cristóbal de este mix soft y hard skills, tiene que ver con lo de la pregunta de qué se le podría recomendar a alguien que está buscando un primer empleo o cambiarse de empleo. Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Primero, con la diferenciación. O sea, si nosotros nos vamos al análisis homogéneo, somos todos profesionales, nos diferencian las carreras que estudiamos y probablemente nuestra experiencia o no experiencia. Desde ahí generamos grupos homogéneos de personas. Entonces, ¿qué me va a diferenciar a mí de otro postulante? Son las cosas que yo hago diferentes, son mis experiencias previas, son mi participación en habilidades extracurriculares, son mis experiencias, digamos, de trabajo, de práctica, algún emprendimiento que haya hecho y cómo estas habilidades blandas que no se pueden... Yo no puedo leer un libro de liderazgo y decir, ahora soy líder, sino son habilidades que se ponen en marcha y se aprenden no solamente leyendo, sino poniendo en acción. Entonces, creo que acá el mayor consejo es que las personas, primero, desarrollen habilidades que no tengan que ver con solo trabajar o solo estudiar, sino que se puedan complementar. Y lo segundo, que ese complemento de habilidades tenga relación con lo que ellos quieren ser. Por ejemplo, no sé, quizás yo trabajo en recursos humanos, pero quiero dedicarme a sostenibilidad. Entonces, ok, ¿qué tengo que hacer para dedicarme a sostenibilidad? ¿Qué tengo que leer? ¿Con quién me tengo que relacionar? ¿Qué tengo que estudiar? No necesariamente tiene que ser algo del área, sino poder yo mapear cuáles son las habilidades, conocimientos, contactos y, digamos, mecanismos que son necesarios
para este conocimiento o este desarrollo que yo quiero tener. Perfecto. Gracias, Mario. Y en relación a lo que estamos hablando recién, una pregunta dirigida a Cristóbal. Jessica Martínez dice, ¿cómo nos podemos entrenar en aumentar nuestra flexibilidad cognitiva? Parece ser una herramienta clave. Sí, está buena esa pregunta, la leí por ahí y me llamó la atención. Precisamente lo que se dice de cómo entrenar la flexibilidad cognitiva es salir de la zona de confort y tratar de explorar la mayor cantidad de experiencias distintas. Eso es lo que va a entrenar mi flexibilidad ante diferentes retos. Así que, y eso es lo que cuesta cambiar, pero nosotros estamos entrenados y hemos sido entrenados o educados en ser súper especialistas, y eso está bien. Pero hoy día lo que va a pasar es que nosotros estamos en interacción, Mario por ahí lo comentaba, de que el psicólogo va a estar en interacción con un ingeniero y va a tener que saber hablarle a un ingeniero en algunos negocios. Nos va a tocar cada vez más enfrentarnos y hablar de negocio y ver cómo influye en el margen, en el revenue, un tipo de contratación o buscar 3 o 4 profesionales, buscar cierto nivel de profesionales. Entonces, yo necesito ir aprendiendo diferentes tipos de cosas. Necesito hoy día, la tecnología nos cambia. Hoy día, ¿cuántas herramientas hay para poder gestionar el tiempo y poder trabajar en equipo de forma digital? Y hay que empezar a explorarla. Y hay que empezar a aprender continuamente de qué es lo que hace, cuál es la mejor para proyectar pantalla, cuál es la mejor para saber qué porcentaje de tareas llevamos completas para un proyecto, qué tan atrasado vamos, cómo repartirnos el trabajo, cómo trabajar en línea. Y así van a haber un montón de demandas de este nuevo contexto que necesitamos saber enfrentarla. Entonces, antiguamente quizás yo no interactuaba con muchas personas. Por ejemplo, antiguamente el técnico de TI era una persona, ¿se acuerdan o no? Que era una persona que casi que estaba mirando la pared y estaba programando. Entonces decía, no, esta persona no tiene que tener muchas habilidades de comunicación, porque me interesa es que haga bien el código y que parezca bien la página. Y la verdad es que hoy día no tiene nada que ver. O sea, esa persona tiene que entender primero la realidad de negocio para entender qué es lo que necesita y cómo necesita, por ejemplo, si está haciendo una página, cómo es que la necesita en el fondo. Interactúa con diseñadores, interactúa con el arquitecto. Entonces, la verdad es que vamos a necesitar 1.000.000 de competencias que antiguamente estaban como más en silo. Hoy día, incluso en las industrias, se habla de industrias líquidas, que el retail tiene bancos, por ejemplo, y tiene tarjeta. Entonces, necesitamos de alguna manera estar más capacitados. En la medida que yo vaya constantemente aprendiendo cosas, no necesariamente de mi rol, nuevas herramientas, voy a ser una persona más flexible y más adecuada o más rápida para adecuarme a los contextos. Sí, en conjunto a eso, brevemente, que hay otra pregunta que dice que las organizaciones hoy día duran menos, son más rápidos, dan ejemplo de Kodak, de Corner Shop, de transformación, y como dice Cristóbal, hoy día las organizaciones son más líquidas y tenemos también grandes corporativos, o sea, tenemos grandes organizaciones como Amazon, como Google, como Facebook, como Apple. Si alguien quiere investigar cuántos negocios, por ejemplo, hoy día tiene Amazon, tiene más de 20 líneas de negocio. Uno de ellos es ser banco, uno de ellos es ser seguro, uno de ellos es el marketplace, uno de ellos el retail. O sea, hoy día las grandes corporaciones están constantemente transformando su área de negocio y viendo dónde agregan valor. Por lo tanto, si yo no genero un proceso de aprendizaje, un proceso de transformación, va a ser difícil que pueda ser atractivo o pueda seguir siendo atractivo en esa organización, dado los cambios que podría tener. Okay. Y siguiendo también en esa línea, Patricia pregunta, ¿cómo se adquieren estas habilidades que señalan que son las más importantes para el futuro del trabajo, como la escucha activa? Esto puesto que no es algo propiamente técnico, sino que influye en los aspectos más de personalidad y emocionales. Yo creo que hay una responsabilidad general, o sea, en el fondo es algo que nosotros tenemos que empezar a aprender en edades tempranas, no necesariamente cuando estamos en la universidad o en un curso de capacitación en la empresa. Como les comentaba, son habilidades que se aprenden con la exposición en un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, sí, ahí tenemos un desafío que es una responsabilidad casi país, en el fondo, de cómo poder ir aprendiéndolo. El hecho de la práctica y tratar de buscar acercamientos prácticos a cada una de las actividades nos va a facilitar, no nos va a desarrollar todas las habilidades, pero probablemente sí va a ir generando cierto tipo, el vernos enfrentados de manera
anticipada a diferentes tipos de escenarios, diferentes tipos de exigencia, nos va a ir desarrollando este tipo de habilidades. Hoy día, afortunadamente, cada vez más los trabajos son más en equipo, son más prácticos, las clases teóricas casi que la aprende uno solo y luego se junta a entrenar. Ese tema de trabajar en equipo, trabajar con distintas áreas, yo creo que las universidades y los colegios también debiesen de alguna manera hacer trabajo con otras escuelas, porque así es la realidad en el fondo. La realidad es que en una persona tú tienes hoy día, que es digital, un call con personas que son ingenieros, psicólogos, abogados, diseñadores, uno chileno, otro chino, otro indio. Entonces, en el fondo, acercar esa realidad a los colegios, a las universidades, va a ser algo que va a ayudar. La verdad es que no es que alguien, como dijo Mario, que uno haga un curso de liderazgo y va a ser un líder en el fondo. Exacto. Bueno, yo creo que ya estamos bastante pasados de la hora. Teníamos programado esto hasta las 7 de la tarde. Así que agradecerles. Se nos quedan algunas preguntas por ahí que quizás podemos responderlas después por el chat. Sí va a estar disponible este video y las presentaciones también. ¿Ya están? ¿Dónde están, Mario? Se las vamos a enviar a todas las personas que se inscribieron. Les va a llegar a su correo electrónico. Súper. Así que agradecerle una vez más a Cristóbal, a Mario, por esta interesante conversación y las presentaciones que realizaron. Y nos vemos el próximo martes con otra conversación, con otras organizaciones con las cuales vamos a estar explorando estos tremendos desafíos a los cuales nos vemos enfrentados hoy día desde el futuro del trabajo y más en este contexto de crisis sanitaria. Así que muchísimas gracias por la participación y esperamos vernos la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.